Te has convertido en algo obsoleto, con un título que ya no nos podemos permitir. Las palabras del correo electrónico de Old Staff del Dr. Elliot Wilson ardían en la pantalla de mi ordenador portátil. Me temblaban las manos mientras releía el anuncio que se había enviado a más de 300 empleados del hospital. Después de evaluar cuidadosamente nuestras perspectivas financieras, tomé la difícil decisión de eliminar varios puestos administrativos, entre ellos el de administradora principal del hospital, que actualmente ocupa Marisa Shaw. Aunque apreciamos sus 18 años de servicio, Northwood Memorial necesita nuevas perspectivas para afrontar los retos actuales de la atención médica. Gina está anclada en el pasado, se resiste a la innovación y nos impide aplicar los cambios necesarios. Me senté en mi silla, aturdida por la humillación pública. Mi nombre ni siquiera estaba bien escrito. Nunca nadie me ha llamado Gina. El ataque personal fue totalmente poco profesional, pero también lo fue el Dr. Wilson. Me llamo Marisa Shaw. Tengo 44 años y, hasta esta mañana, era la administradora superior del Hospital Northwood Memorial de Portland, Oregón. Había dedicado toda mi carrera a esta institución, ascendiendo desde un puesto inicial. Había sobrevivido a recortes presupuestarios, crisis de personal y 3 grandes cambios en la dirección. Pero nada me había preparado para esto. Oí que llamaban suavemente a la puerta. Era Vanessa, mi asistente, con los ojos desorbitados por la preocupación. Marisa, lo siento mucho. Esto es horrible. Él no puede simplemente... Sí puede, dije respirando hondo. Como director médico jefe, tiene autoridad para reestructurar la administración. Sabía que algo se avecinaba cuando canceló nuestras últimas 3 reuniones. El Dr. Wilson había llegado hacía 6 meses con grandes promesas y un currículum impresionante. Habló de innovaciones y eficiencias, pero mostró poco interés en entender cómo funcionaba realmente nuestro hospital. Su primera medida había sido eliminar el aparcamiento gratuito para el personal. Su segunda medida había sido reducir la cobertura de enfermería en los turnos de noche. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Vanessa, con la voz entrecortada. Eché un vistazo a mi despacho, a los diplomas en la pared, a las fotos de familia y a la fila de carpetas de mi estantería, etiquetadas con protocolos de seguridad e incumplimientos. Esas carpetas contenían 18 años de problemas de seguridad, meticulosamente documentados, problemas de personal e incumplimientos de las políticas. Algunos se resolvieron, muchos no. «¿Estaré bien?», dije, sintiendo que una extraña calma me invadía. A veces, que te subestimen es una ventaja. Me levanté y empecé a recoger mis objetos personales, dejando las carpetas intactas. Tenía copias digitales de todo. Cuando llegó la seguridad para escoltarme a la salida, otra de las tácticas humillantes de Wilson estaba preparada. Sonreí, cogí solo mis pertenencias y salí con la frente en alto. Esa noche hice una sola L, llamada. La llamada era a Dorothy Winters, una antigua miembro del consejo que se había jubilado el año pasado. Había sido mi mentora cuando entré en Northwood Memorial y seguía siendo una amiga íntima. ¿Hizo qué? Dorothy se indignó cuando le hablé del correo electrónico. Eso es motivo para una demanda por difamación, Marisa. Quizás, dije, sirviéndome una copa de vino mientras me sentaba en mi oscura sala de estar. Pero ese no es el camino que quiero tomar. Le expliqué a Dorothy cómo el Dr. Wilson había desmantelado sistemáticamente los protocolos de seguridad en los últimos 6 meses. Cómo había reducido la proporción de enfermeras por paciente en oncología y pediatría. Cómo había ampliado los turnos del personal quirúrgico más allá de lo que se consideraba seguro. Cómo había modificado los horarios de mantenimiento de los equipos para recortar gastos. El problema es,
continué, que has sido astuto. Cada cambio se presenta como temporal o justificado por alguna tendencia del sector que está malinterpretando. El consejo ve el ahorro de costes, pero no los riesgos. Y supongo que has documentado todo esto. Dorothy preguntó, como afirmando, cada incidente, cada queja, cada cuasi accidente. He estado creando estos archivos desde que empecé en Northwood. 3 directores de hospital antes de Wilson han intentado atajos, y siempre he tenido las pruebas para demostrar por qué no funcionaría. Lo que no le dije a Dorothy fue lo personal que era esto. Mi madre fue paciente de Northwood H. hace 20 años. La falta de medicación y la escasez de personal en el turno de noche provocaron complicaciones que prolongaron su estancia en el hospital durante semanas. Fue esa experiencia la que me llevó a trabajar en la administración hospitalaria para asegurarme de que esos errores no les ocurrieran a otros. Lo sacrifiqué todo por ese hospital, dije en voz baja. Relaciones, vacaciones en familia. Creía que estaba marcando la diferencia. «Lo hacías», insistió Dorothy. «Y aún puedes». La pregunta es, ¿qué quieres que ocurra ahora? Tomé otro sorbo de vino, considerando mis opciones. Podía marcharme con una indemnización y buscar otro trabajo. Podía presentar una demanda por despido improcedente. Podía jubilarme anticipadamente, como pretendía Wilson, o podía luchar. Quiero proteger a los pacientes, dije finalmente, y al personal, que está siendo llevado al límite, pero tengo que ser estratégica al respecto. La inteligente Dorothy estuvo de acuerdo. Wilson tiene el oído del consejo en este momento. Pero eso puede cambiar rápidamente si sale a la luz la información adecuada. Eché un vistazo a mi portátil, pensando en los archivos que había estado guardando. Años de violaciones de seguridad documentadas, preocupaciones sobre el personal e incumplimientos de las políticas, pruebas concretas que no podían descartarse como las quejas de un antiguo empleado descontento. «Dame unos días», me dije. «Necesito organizar mis ideas y mis pruebas». 3 días después de mi humillante despido, me senté en la mesa del comedor, rodeada de impresiones de correos electrónicos, documentos de política e informes de incidentes. Había pasado horas organizando las pruebas más convincentes de las violaciones de seguridad bajo la dirección del Dr. Wilson. El teléfono vibró con un mensaje de Jessica Palmer, la enfermera encargada del turno de noche en urgencias. «No te lo vas a creer lo que pasó anoche. 2 enfermeras se enfermaron y no hubo sustitutos. Estuvimos en niveles peligrosos toda la noche. Un paciente con dolor en el pecho esperó 4 horas para ser atendido. Wilson dice que es la nueva normalidad y hay que adaptarse». Añadí esto a mi creciente archivo. Ya no eran solo pruebas anecdóticas. Las estadísticas mostraban un patrón claro. Los informes de incidentes habían aumentado un 37% desde que Wilson asumió el cargo. Los errores potenciales detectados antes de dañar a los pacientes habían subido un 42%. La rotación de personal se había duplicado. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Abrí y era Vanessa con una bolsa de comida para llevar. «Me imaginé que no estabas comiendo bien», dijo, empujándome hacia la cocina. «Además, tengo novedades». Mientras desempaquetaba comida tailandesa, Vanessa me puso al día del caos en Northwood. «Wilson ha anunciado hoy a tu reemplazo. Es su antiguo colega de Chicago, Thomas Barton, sin experiencia en administración sanitaria, pero aparentemente un visionario en economía sanitaria». Suspiré. Traducción. Sabe cómo recortar gastos, sin importar el impacto. «Exacto», asintió Vanessa. Y van a implementar un nuevo modelo de dotación de personal la semana que viene. Las enfermeras cubrirán a más pacientes y van a recortar las horas del personal de apoyo.
¿Alguien ha expresado su preocupación? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Catherine, de enfermería, lo intentó. Wilson le dijo que si no podía con la carga de trabajo, tal vez debería buscar oportunidades en otro lugar. Catherine Morris había sido la directora de enfermería de Northwood durante 15 años. Era respetada, eficiente e inflexible cuando se trataba de la seguridad del paciente. Si Wilson también la estaba echando, la situación era peor de lo que pensaba. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Vanessa, estudiando mi expresión. Tienes esa mirada que pones cuando estás tramando algo, dudé. Vanessa era leal, pero involucrarla podría poner en peligro su trabajo. Estoy considerando mis opciones, dije con cuidado. La vía más directa sería acudir a la Junta con pruebas de prácticas inseguras. Pero Wilson los tiene convencidos de que está salvando al hospital de la ruina financiera. ¿Y la autoridad sanitaria?, sugirió Vanessa. Una denuncia anónima sobre violaciones de seguridad desencadenaría una investigación. Me lo había planteado, pero las investigaciones regulatorias iban lentas y Wilson podía cubrir sus huellas. Necesitaba algo más inmediato. Creo que tendría que abordarlo desde varios ángulos. Los reguladores, sí, pero también el personal médico que está preocupado, los pacientes que han sufrido un deterioro en su atención y posiblemente los medios. Vanessa levantó una ceja. «Nuclear, ¿eh? Todavía no», le contesté, «pero me estoy preparando para todas las posibilidades». Lo que no dije fue lo enfadada que me sentía. No solo por haber perdido mi trabajo, sino por el desprecio por la seguridad que había pasado mi carrera protegiendo. Wilson no solo me estaba echando, estaba deshaciendo años de trabajo que mantenían a los pacientes a salvo. Pensé en las carpetas de mi despacho, en las pruebas que había acumulado, y tomé una decisión. Era el momento de actuar. Una semana después de mi despido, me senté en un rincón tranquilo de una cafetería a 3 manzanas del Northwood Memorial, tomando un café que hacía rato se había enfriado. Enfrente estaba el doctor Andrew Bennett, jefe de cirugía, y alguien con quien había trabajado de cerca durante más de una década. «No debería reunirme contigo», dijo en voz baja, mirando nervioso a su alrededor. Wilson dejó claro que cualquiera que mantuviera contacto conmigo sería visto como alguien que socavaba la nueva dirección. «Sin embargo, aquí estás», observé. Andrew suspiró, pasándose una mano por el pelo sal y pimienta. «Lo que está pasando no está bien, Marisa. Wilson está tomando decisiones que comprometen la atención a los pacientes, y nadie parece capaz de detenerlo. Dime qué ha cambiado desde que me fui», dije, sacando un cuaderno. Durante los siguientes 30 minutos, Andrew detalló acontecimientos alarmantes, equipos quirúrgicos que trabajaban a doble turno, mantenimiento de equipos pospuesto, suministros racionados, hasta el punto de que el personal traía sus propios artículos básicos. Lo más preocupante era el nuevo proceso simplificado de alta de pacientes, que daba prioridad a liberar camas antes que a garantizar que los pacientes estuvieran listos para irse a casa. La semana pasada tuvimos 3 reingresos, porque los pacientes fueron dados de alta demasiado pronto, informó Andrew con tristeza. Una de ellas era una anciana que se fue a casa, sin las instrucciones de medicación adecuadas. 12 horas después, estaba de nuevo en urgencias, mucho peor que cuando se fue. ¿Se documentan estos incidentes?, pregunté. Andrew asintió. Lo intentamos, pero los administradores nombrados por Wilson minimizan las preocupaciones o pierden el papeleo. Catherine ha estado llevando sus propios registros, pero ya camina sobre hielo fino. Deslicé una unidad USB por la mesa. Necesito que le des esto a Catherine. Contiene plantillas para documentar las condiciones inseguras de forma que puedan resistir el escrutinio regulatorio. Andrew se guardó el pendrive. ¿Qué estás planeando, Marisa?,
Estoy reuniendo pruebas para la autoridad sanitaria, lo admito, pero necesito documentación actual que corrobore los patrones que he estado rastreando. Sabes que esto podría acabar con carreras, ¿verdad? Incluida la tuya y la mía. Lo miré fijamente. ¿Qué pasa con los pacientes cuyas vidas se suponía que estábamos protegiendo? ¿Cuántos de ellos sufrirán porque tuvimos demasiado miedo para actuar? Andrew bajó la mirada hacia su café. Tienes razón, es simplemente intimidante. Wilson tiene a la Junta envuelta alrededor de su dedo. Promete milagros financieros. Los milagros financieros suelen tener un coste, señalé. En este caso, la seguridad del paciente. Ayudaré, decidió Andrew, pero ten cuidado. Wilson está más conectado de lo que crees. Su cuñado está en la Junta de la Asociación de Hospitales y tiene amigos a nivel estatal. Era algo que desconocía y que complicaba las cosas. Si Wilson tenía aliados en los organismos reguladores, mis quejas podrían quedar enterradas o desestimadas. Cuando nos separamos, Andrew me tomó del brazo. Hay algo más que deberías saber. Wilson le ha estado diciendo a la gente que te despidieron por incompetente, que gestionaste mal los presupuestos y falsificaste los informes del personal. Esencialmente te culpa de los problemas financieros del hospital. La acusación me golpeó como un mazazo. No solo me habían humillado y echado, sino que ahora estaban destruyendo sistemáticamente mi reputación profesional, forjada a lo largo de 18 años de dedicación al servicio. Gracias por decírmelo, logré decir, luchando por mantener la voz firme. Caminando de vuelta a mi coche, sentí una oleada de ira como nunca antes había experimentado. Wilson no solo estaba poniendo en peligro la paciencia, estaba atacando mi integridad, el trabajo de mi vida. Tenía que quitarme los guantes. Cuando llegué a mi coche, tomé una decisión. Era hora de involucrar a alguien con quien había dudado en contactar. James Lloyd, un periodista de investigación que había cubierto temas sanitarios para el Portland Tribune. Hacía años que se había puesto en contacto conmigo para un reportaje sobre la administración de un hospital, y yo me había negado a hacer comentarios. Encontré su tarjeta en mis contactos y le envié un mensaje. Deberíamos hablar. Tengo información sobre los riesgos para la seguridad de los pacientes en el Northwood Memorial. Su respuesta fue casi inmediata. Estaba esperando esta llamada. ¿Cuándo y dónde? James Lloyd era más joven de lo que esperaba, probablemente treintañero, con unos ojos intensos tras unas gafas de montura de alambre. Nos reunimos en un parque alejado del hospital, donde expuse mis preocupaciones sobre Northwood bajo la dirección de Wilson. He oído rumores, admitió James grabando nuestra conversación con mi permiso, quejas sobre el personal, tasas de rotación inusuales, pero sin alguien dentro es difícil de verificar. Tengo más que rumores, le dije, entregándole una carpeta. Son copias redactadas de los informes de incidentes de los últimos 6 meses. Muestran un claro patrón de aumento de los riesgos de seguridad que se correlaciona directamente con los cambios de política de Wilson. James hojeó los documentos, con expresión cada vez más seria a cada página. Esto es preocupante, pero Wilson podría argumentar que se trata de incidentes aislados o del resultado de los problemas sanitarios de todo el sistema. Por eso, yo también los he recopilado. Saqué una segunda carpeta con análisis estadísticos. Muestran que, mientras que hospitales similares de nuestra región han mantenido unos índices de seguridad constantes, los de Northwoods han disminuido drásticamente desde la llegada de Wilson. James silbó suavemente. Realmente has hecho los deberes. 18 años de deberes, corregí. He estado siguiendo estos patrones a través de múltiples administraciones. La diferencia es que los directores anteriores escuchaban cuando se les presentaban pruebas.
Wilson me despidió en su lugar. ¿Por qué hacerlo público ahora? ¿Por qué no llevar esto directamente a la Junta? Era una pregunta justa y me la había hecho repetidamente. El Consejo contrató a Wilson específicamente para reducir costes. Están viendo las mejoras financieras sin entender las compensaciones de seguridad. Y Wilson les ha convencido de que soy un incompetente y un amargado. James asintió lentamente. Así que necesitas la presión pública para forzarles la mano. Exactamente. Una vez que los pacientes y la comunidad comprendan lo que está pasando, la Junta tendrá que actuar independientemente de las conexiones de Wilson. Es una historia sólida, dijo James, pero deberías saber en lo que te estás metiendo. Wilson no se quedará de brazos cruzados. Atacará tu credibilidad, tus motivos. Ya está haciendo eso. Lo señalé. Por lo menos de esta manera se dice la verdad. Mientras James empaquetaba los documentos y prometía verificar mis afirmaciones de forma independiente, sentí una inesperada duda. ¿Estaba haciendo esto por las razones correctas? ¿Era por la seguridad de los pacientes? ¿O por mi orgullo herido? La respuesta me llegó cuando James me hizo una última pregunta. ¿Cuál es el mejor resultado de todo esto? Sin dudarlo, le respondí que Northwood volviera a dar prioridad a una atención segura y de calidad frente a la reducción de costes. Que yo forme parte o no de ese futuro es secundario. Esa noche recibí una llamada inesperada de Dorothy. Wilson está moviendo ficha, me dijo sin preámbulos. Ha estado llamando a los miembros de la Junta individualmente, diciéndoles que estás planeando demandar al hospital por despido improcedente. Dice que estás inventando problemas de seguridad para reforzar tu caso. Se me cayó el estómago. Eso no es verdad. No tengo intención de demandar. Lo sé, pero ellos no. Está envenenando el pozo antes de que puedas siquiera acercarte a ellos. Este fue un desarrollo que no había previsto. Wilson era más estratega de lo que creía. Hay más, continuó Dorothy. Está acelerando sus planes de reducción de costes, aplicándolos todos a la vez en lugar de gradualmente. Es como si supiera que se avecina una tormenta y quisiera asegurarse el mayor número de cambios posible. Eso significaba que sospechaba que yo estaba reuniendo pruebas. Tal vez había sido advertido sobre mi reunión con James. O tal vez la conversación de Andrew con Catherine había sido descubierta. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome de repente fuera de mi alcance. Mantén el rumbo, me aconsejó Dorothy, pero prepárate para que las cosas se pongan feas. Wilson es de los que han construido su carrera sobre la base de no dar nunca marcha atrás, de no admitir nunca los errores. Después de colgar, me senté en el salón, mirando la pared de pruebas que había reunido. Había planeado moverme metódicamente, construyendo mi caso antes de hacerlo público, pero Wilson estaba acelerando sus plazos, lo que significaba que yo tenía que acelerar los míos. Le envié un mensaje a James. ¿Qué tan rápido puedes publicar la historia? El titular apareció 3 días después. Preocupaciones por la seguridad de los pacientes estaba perjudicando el Northwood Memorial Hospital. James había estado trabajando con rapidez, verificando mis afirmaciones con otros miembros del personal y comparando las métricas de seguridad de Northwood con las medias estatales. El artículo no me nombraba como fuente principal, pero sí mencionaba a personal administrativo despedido recientemente que había expresado preocupaciones. Mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Primero fue Catherine, la directora de enfermería. «Esto es un manicomio», me dijo. Wilson convocó una reunión de emergencia para todos los jefes de departamento. Está furioso, exigiendo saber quién habló con la prensa. ¿Aborda los problemas de seguridad?, le pregunté. En absoluto. Se trata de controlar la narrativa.
e identificar a los traidores. Ha amenazado con despedir a cualquiera que haya hablado con periodistas. El siguiente fue Andrew, que tenía una opinión más sosegada. El personal médico está celebrando en silencio. Alguien finalmente dijo lo que todos hemos estado pensando. La junta está en sesión de emergencia ahora mismo. La llamada más sorprendente vino del propio James. Tienes que encender el canal 4 ahora mismo. Encendí el televisor y vi al Dr. Wilson de pie en un podio, flanqueado por los administradores del hospital. Su expresión era seria, mientras se dirigía a las cámaras. Las acusaciones publicadas en el Tribune de esta mañana son rotundamente falsas, afirmó con firmeza. Northwood Memorial mantiene los más altos estándares de atención al paciente. Estas preocupaciones inventadas parecen provenir de un antiguo empleado que fue despedido por incompetencia y que ha emprendido una venganza contra esta institución. Continuó describiéndome, no por mi nombre, pero claramente identificable como descontento, reacio al cambio necesario y dispuesto a dañar la reputación del hospital por despecho. Hemos contratado a un abogado, continuó Wilson, y estudiaremos nuestras opciones en relación con este artículo difamatorio. Apagué el televisor, con el corazón latiendo con fuerza. Me estaba atacando públicamente, cuestionando mi integridad y profesionalidad. «Le has asustado», dije, o James por teléfono. Pero esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué pasará después?, le pregunté. Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. La autoridad sanitaria estatal se puso en contacto conmigo tras la publicación del artículo. Quieren ver toda la documentación. Fue más rápido de lo que esperaba. Normalmente, los organismos reguladores se mueven a un ritmo glacial, pero quizá el carácter público de las acusaciones les había obligado a actuar. Tengo copias de todo listas, le dije. Pero, ¿y las amenazas legales de Wilson? Tácticas intimidatorias habituales, descartó James. Los abogados del Tribune revisaron cada palabra antes de publicarla. Todo está basado en hechos y con las fuentes adecuadas. No me tranquilizó tan fácilmente. Wilson tenía recursos y conexiones que yo no tenía. Aunque había sido meticuloso en mi documentación, sabía cómo se podían tergiversar los hechos, cómo se podían moldear las narrativas para convertir en villanos a los denunciantes. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico anónimo desde una dirección de Northwood. Comprueba los informes de readmisión de pacientes de oncología de los últimos 2 meses. Patrón de altas prematuras, seguidas de complicaciones. Wilson aprobó personalmente nuevos protocolos de alta a pesar de las múltiples objeciones de los oncólogos. Este era exactamente el tipo de información específica y verificable que podría reforzar el caso contra Wilson. Se lo transmití a James, que prometió hacer un seguimiento. Por la tarde, las furgonetas de los medios de comunicación estaban aparcadas frente a Northwood. El sindicato local de trabajadores sanitarios había emitido un comunicado apoyando la investigación del Tribune y pidiendo una revisión completa de los protocolos de seguridad del hospital. Los grupos de defensa de los pacientes exigían respuestas. Lo que había empezado como una recopilación privada de documentación se había convertido en un ajuste de cuentas público. Al ver la cobertura, sentí una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. Quería proteger a los pacientes y responsabilizar a Wilson, pero no había previsto la rapidez con la que se intensificarían las cosas, ni lo personales que llegarían a ser los ataques. Ya no se trataba solo de mi carrera, se trataba del futuro del Northwood Memorial y de la seguridad de innumerables pacientes. Y a pesar de la contraofensiva de Wilson, sabía que tenía una ventaja decisiva. La verdad estaba de mi parte. Una semana después de la publicación del artículo del Tribune,
Las autoridades sanitarias anunciaron una investigación formal sobre el Northwood Memorial. Los inspectores llegaron sin previo aviso, revisaron los registros, entrevistaron al personal y observaron las operaciones. Wilson estuvo notablemente ausente durante su visita de 3 días, representado en su lugar por administradores nerviosos que se esforzaban por responder a preguntas concretas sobre ratios de personal y protocolos de seguridad. Yo observaba desde la distancia, recibiendo información de Catherine y Andrew. La investigación en sí era una reivindicación, una prueba de que mis preocupaciones merecían atención, pero sabía que Wilson no se rendiría sin luchar. Al 4.º día, recibí una visita inesperada. Thomas Crawford, presidente de la Junta del hospital, estaba en mi puerta con aspecto incómodo. «Señor Crawford», dije genuinamente sorprendido. «No esperaba verle aquí. ¿Puedo pasar?», preguntó mirando por encima del hombro como si le preocupara que le vieran. Lo conduje a mi sala de estar, donde seguía expuesta mi pared de pruebas. Se quedó mirándola un largo rato antes de hablar. «La Junta ha recibido los resultados preliminares de la autoridad sanitaria», dijo con gravedad. «Son preocupantes. Violaciones significativas de la seguridad, posibles acciones reguladoras, posibles multas». Hizo una pausa. Citaban específicamente decisiones tomadas bajo la dirección del Dr. Wilson. Esperé, presintiendo que había más. «También hemos descubierto irregularidades financieras», continuó. «Honorarios de consultoría pagados a empresas vinculadas a familiares de Wilson, compras dudosas de equipos a proveedores en los que tiene intereses. Fue una revelación que no había previsto. Me había centrado exclusivamente en las infracciones de seguridad, no en las irregularidades financieras. La Junta ha convocado una sesión de emergencia para mañana, según Crawford. Wilson ha sido puesto en licencia administrativa a la espera de una revisión completa». Me miró directamente. «Querríamos que asistieras a la reunión para hablar de los pasos a seguir». Había visualizado muchos desenlaces cuando empecé este proceso, pero la reincorporación nunca fue uno de ellos. Asumí que mi carrera en Northwood había terminado. Independientemente de cómo se dieran las cosas con Wilson, ¿me están pidiendo que vuelva?, pregunté con claridad. Crawford asintió. «La Junta reconoce que cometimos un grave error de juicio, tanto al contratar a Wilson como al permitir tu despido. Tu conocimiento de las operaciones del hospital es exactamente lo que necesitamos ahora». La reunión de la Junta fue tensa, con los miembros visiblemente divididos sobre cómo proceder. Algunos, incluido Crawford, reconocieron los errores de juicio en relación con Wilson. Otros se mantenían a la defensiva, sugiriendo que los problemas habían sido exagerados. El propio Wilson se ausentó, representado por un abogado que hizo vagas declaraciones sobre diferencias en la filosofía de gestión y malentendidos sobre los cambios de política. Cuando llegó mi turno de hablar, expuse no solo los problemas de seguridad, sino también mi visión para resolverlos: restablecer las proporciones adecuadas entre enfermeras y pacientes, reanudar el mantenimiento regular de los equipos e implementar un sistema de controles y contrapesos para evitar que en el futuro se ponga en peligro la atención a los pacientes. No son sugerencias radicales, enfaticé. Son prácticas estándar que Northwood mantuvo con éxito durante años antes de los cambios recientes. Sí, tienen costes, pero también los tienen los reingresos, las complicaciones y las multas. El debate se prolongó durante horas, pero al final de la reunión, la Junta había tomado varias decisiones. En primer lugar, se rescindió el contrato del Dr. Wilson, con efecto inmediato. En segundo lugar, se me reincorporaría como administrador principal del hospital, con un papel más amplio en la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad. En tercer lugar, una auditoría independiente revisaría todos los cambios de política introducidos en los últimos 6 meses
y revocaría inmediatamente cualquiera que pusiera en peligro la atención al paciente. Al término de la reunión, James Lloyd publicó su artículo en la edición electrónica del Tribune. La autoridad sanitaria confirma infracciones de seguridad en Northwood. Director removido. El artículo detallaba no solo los problemas de seguridad, sino también las irregularidades financieras descubiertas durante la investigación. Al salir de la sala de juntas, sentí una compleja mezcla de emociones. Satisfacción por el restablecimiento de la seguridad de los pacientes, alivio por la reivindicación de mi reputación profesional, pero también la conciencia de las relaciones y la confianza dañadas que sería necesario reconstruir. Catherine me recibió en el pasillo con una sonrisa tímida. «Bienvenida», me dijo simplemente. «Hay mucho trabajo por hacer», le contesté. «Sí», aceptó, «pero esta vez lo haremos bien». En las semanas siguientes, dirigí la aplicación de cambios sistémicos en Northwood. Contábamos de nuevo con el personal adecuado. Reinstauramos protocolos de seguridad esenciales y establecimos sistemas transparentes de notificación de problemas de seguridad. El informe final de las autoridades sanitarias señalaba 27 infracciones significativas bajo la dirección de Wilson, que dieron lugar a multas sustanciales, pero sobre todo a una hoja de ruta para la mejora. Wilson, que se enfrentaba a la deshonra profesional y a posibles problemas legales relacionados con irregularidades financieras, abandonó Portland. Me enteré de que había aceptado un puesto en una consultoría sanitaria privada de otro estado. Un hecho preocupante, pero fuera de mi control. En cuanto a mí, me encontré más comprometido que nunca con la misión de Northwood. La experiencia me había recordado por qué me había dedicado a la administración sanitaria. No por poder o prestigio, sino para garantizar que los pacientes recibieran la atención segura y de calidad que merecían. Un año después de mi jubilación anticipada y posterior regreso, me encontraba en el vestíbulo del hospital presentando una nueva iniciativa de seguridad del paciente. Mirando al personal reunido, muchos de los cuales habían arriesgado sus puestos de trabajo para decir la verdad sobre las condiciones inseguras, sentí una profunda gratitud. Mi meticulosa documentación había proporcionado la munición, pero su valentía había hecho posible la victoria. Habíamos transformado una tragedia potencial en una oportunidad de renovación, demostrando que a veces la mejor venganza no es el castigo, sino la reforma.